Consulta, ¿dentro del trabajo va a haber pruebas para testear también? ¿O solamente... Lo más probable es que ponga por lo menos algunos testeos de protocolo, que puedas bloquear un protocolo y permitirle que te muestre cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Dentro va dentro del informe? Sí, como... Va dentro del informe, como requerimiento. Como ya, vale. Ya, y no nos vamos a demorar mucho realmente porque el testing lo voy a hacer lo más intuitivo posible, lo vamos a hacer con WebChat, así que vamos a ver la vamos a hacer corta. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer aquí un compendio rápido de lo que se vio la semana pasada. ¿Ya? No tan rápido, por favor, profe. En el capítulo anterior. Más o menos. Ya incluso me podría basar directamente en la solución. Yo creo que la solución que teníamos entrega estas cositas. A lo mejor me hablo con los comandos estándar porque digo, pero ¿por qué estás haciendo eso? Partamos de la base que nosotros tenemos que pensar que todo lo que vamos a trabajar va a ser con FirewallDiff, ¿ya? Para los que no saben qué es FirewallDiff, la semana pasada lo vimos, se trata de que es un sistema firewall incluido dentro de Linux que nos permite bloquear o darle permisos a todos los elementos que puedan traficar dentro de la red mediante las interfaces y se pueden bloquear en base a nombre de servicio, así que no es fácil de manejar. Igual se pueden manejar de forma interna, pero eso es otra cosita. ¿Ya? Todos los parámetros que están acá a nosotros nos permiten trabajar con FirewallDiff, principalmente porque nosotros tenemos la posibilidad de iniciar el servicio, en el caso que el servicio no esté habilitado, ¿ya? O iniciado, disculpen, tengo la opción de habilitar la ejecución. Esto significa que cuando parta FirewallDiff, va a partir siempre en el reinicio del sistema, o sea, va a quedar incrustado en el sistema para que parta. Acá tengo la opción de parar el servicio, deshabilitar el servicio en caso de ser necesario, verificar el estado y obviamente verificar el estado mediante firewall CMD, que es de forma directa. Lo primero que siempre nosotros tenemos que hacer antes de cualquier cosa es pasar este comando. Ese es el primero que hay que pasar. Es lo primero, porque primero tenemos que ver qué está pasando con el firewall. ¿Ya? Entonces este te permite verificar el status. Significa va a ver el estado de trabajo. Puede estar en modo active o puede estar en el modo offline. Ahí se va a notar inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a revisar? Aplicando el comando. Ahora, esto no hay que instalar nada en el sistema operativo. El sistema operativo ya lo trae. CentOS lo trae de forma por defecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a entrar con la cuenta de SuperUser. No alcanzamos a ver. Esta es la PPT, Es que así yo voy aprendiendo. ¿ya? Entonces, el comando es instance ctl, ¿ya? Status, FirewallDiff, FirewallDiff service, lo mismo, ¿verdad? Y en este caso sale con active. Active running, o sea, eso significa que el servicio está corriendo. Eso ya es bueno. ¿Ya? Por ese motivo, si el servicio no está iniciando o no sale nada, lo que hay que hacer principalmente, para que parta, hay que ponerle start. ¿Ya? Y si quieres que después el permiso cada vez, o sea, el servicio cada vez que el sistema reinicie y vuelva a iniciar contigo, hay que ponerle modo enable. Eso es caso de, pero mayormente por defecto viene con enable. ¿Ya? En caso de cualquier cosa. Ahora, hay un firewall CMD state, que ese también me sirve para ver qué está pasando. Y en el caso de aplicar firewall CMD state, él me entrega la palabra running. Y eso significa corriendo, o sea que está trabajando. Tengo esas dos posibilidades. Ahora, el que más me tiene que trabajar con esto, porque es más descriptivo, incluso te marca el color. Si estuviera apagado, saldría con letra roja y todo. Entonces, más descriptivo. Pero en el caso de pasar un comando rápido, puedo pasar el firewall-cmd espacio-state. Si me entrega la palabra running, está corriendo. ¿Ya? Está corriendo en el sistema. Funciona. Ahora, esto ya lo conversamos la semana pasada, lo que era las rutas de trabajo. Principalmente FirewallDiff trabaja con rutas. ¿Ya? Estas rutas aquí manejan principalmente las configuraciones básicas del sistema. ¿Ya? Las configuraciones están basadas en ficheros XML. Yo voy a revisar uno solo, porque la semana pasada lo revisamos casi todo. Vamos a revisar uno solo, para que vean cómo es. ¿Vale? Y el tema acá es que nosotros se nos vamos dando cuenta que el fichero XML tiene una forma de sintaxis bien común que la cual te permite crear tus propios ficheros en caso de a futuro. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos directorios. Tengo el directorio
USR Lead Firewall D y me dice que tiene las configuraciones predeterminadas, zonas por defecto y servicios comunes. O sea que viene como todo el núcleo por defecto. Y acá tengo el LTC Firewall D y me dice que tiene la configuración del sistema. Esto manipula la configuración predeterminada. O sea que todas las configuraciones que yo altere aquí va a manejarlas sobre esta. ¿Ya? Es como un reflejo. Pero lo que yo hago acá, altera acá. Y ahí se van a dar cuenta. ¿Está bien entonces que esté ahí arribita con el ID mayúscula y abajo? Sí. Ya. No, funciona de la misma forma, no hay problema. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo cd/etc firewall D y pongo ll, yo inmediatamente veo que hay unos elementos por defecto. Los elementos por defecto que tengo son los mismos que van a estar en la carpeta predeterminada, así que es lo mismo, son reflejos. Pero las configuraciones se gestionan acá y saltan para el otro lado. Por ejemplo, carpetas rápidas que yo tengo, carpeta de zonas. Esas me permiten definir las zonas de trabajo. Ya las zonas principales que yo tengo son la DMZ, la zona interna, la zona externa y la zona pública. Y hay otras zonas más, que una zona que se llama Word y una zona que se llama Trusted, que es como la zona verificada. ¿Ya? Pero las que nosotros siempre vamos a estar como manipulando van a ser estas. ¿Ya? La zona genérica, la DMZ, la zona desmilitarizada dentro de un bloque de seguridad, la zona interna habla del área de la LAN, la zona externa habla del área de la WAN que va hacia afuera, y la public es la área que podría definirse como área de sacrificio muy parecida a la DMZ, donde todos podrían entrar e interactuar. ¿Ya? Ahora, el Word es muy similar a la interna, ¿ya? Son como un reflejo técnicamente. Y el Trusted es verificado, particularmente debe ser la zona más segura. ¿Ya? Donde tiene que haber una zona de confianza, una zona de seguridad por lo menos. Aquí, eso está solamente en la carpeta zones. ¿Ya? Si yo pongo cd zones, y pongo, voy a limpiar acá, y pongo LL, ahí me sale que por defecto solamente tengo el public, porque es el que estuve modificando la semana pasada. Si yo me meto a la ruta predeterminada, a la primera, ahí deberían estar todas las zonas. ¿Ya? Por ejemplo, prueben. Ya ahora la ruta, ¿cuál era la que estaba? Era USR Lead. Voy a entrar a hacer USR Lead. Firewall D. Y le pongo acá LL, entro a zonas. Y si ahora pongo LL, ahí están todas las zonas por defecto. ¿Ya? Entonces, si te fijas, está la zona block de MZ, block external, home internal, chart, public, trusted y word. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, echemos un ojo rápido a la interna para ver qué es lo que tiene. Pongo nano, voy a hacer con nano, y ahí veo de forma inmediata cómo está compuesto el fichero. Entonces, a mí por defecto, lo que me entrega acá este fichero, por lo menos en el área de la zona, que es un fichero XML, él tiene ciertas etiquetas. Por ejemplo, las etiquetas son, apuesta que van a trabajar con una zona. Short podría ser como el título. Description, una pequeña descripción de lo que estamos haciendo o que hay ahí. Y los service names son todos los servicios que están trabajando dentro de esta zona. Entonces, en el internet, ¿qué servicios tengo? El servicio SSH habilitado, el servicio MDNS, el servicio de Samba Client, el servicio de DHCP versión 6 Client y el servicio Cockpit. ¿Ya? Todo esto que está acá lo estamos viendo a nivel de fichero. Pero nosotros tenemos la suerte de hay comandos. Y los comandos te apuntan a esto igual. Ahí te vas a dar cuenta cuando metamos los comandos que te muestra lo mismo. ¿Ya? Pero aquí lo estamos viendo como estructura interna. Así son los ficheros. Y si tú quieres meter mano, podrías meter mano. Yo podría poner el service name acá y agregarlo a mano y podría generarse. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que podría pasar ahí. ¿Ya? Ahora, voy a poner control X para salir. Ahora voy a poner ese punto y pongo LL, y por ejemplo, si voy a service, aquí es donde viene lo bueno. En CD Service están todos los servicios que pueden trabajar de forma predeterminada en Firewall D. Si pongo LL, voy a poner un LS nomás. Es bastante claro. ¿Ya? Todo esto viene predeterminado. Ahora, voy a abrir solamente uno. Por ejemplo, de MySQL. Voy a poner nano MySQL XML. Y acá te muestra cuál es la información interna del servicio. Lo mismo que lo anterior. Te muestra con un archivo XML, pero ahora la etiqueta es service. El short es el título y la description, ¿qué es lo que hace?
Ahora te dice que la etiqueta es por protocolo. ¿Qué protocolo estamos trabajando en este caso? Protocolo TCP. ¿Y cuál es el número de puerto que queremos trabajar? El 3306. Te lo anoto. TCP, pues viene el port 3306. Y acá viene por protocolo. Entonces, esto que está acá, técnicamente es la información que maneja FirewallDip. Pero en este caso, ¿cómo la maneja? Mediante el XML. Eso te da a entender otra cosa. ¿Qué pasa si quiero agregar un servicio nuevo? Yo podría crear un XML nuevo y meterlo, y vincularlo. Pero también tengo la opción de meter comandos que me ayudan a hacerlo más rápido. ¿Ya? Eso también está entre el trabajo que se puede generar. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que la forma interna que trabaja en este caso FirewallDip es mediante estos ficheros. Estos ficheros son las pautas de trabajo que él necesita para generarse. Si él busca la zona, va a ir a buscar un fichero XML que corresponde a la zona y lo va a modificar. Si necesita el servicio, lo integra y lo que le entrega el servicio viene siendo el port protocol y el port. Y ahí lo va manejando. ¿Vale? Entonces re cómodo. Yo lo encuentro muy fácil de trabajar por lo menos. Más fácil que poner un IP tables y cosas de ese tipo. ¿Ya? Ahora, todo lo que vimos lo podemos ver con comando igual. No es necesario meterse a los ficheros. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos viendo los comandos cómo trabajan. Vamos saltando la regla la vamos a aplicar después. Vamos a ver el tema de las zonas primero. Eso mismo. ¿Ya? Entonces yo acá tengo algunos comandos de zonas. Por ejemplo, tengo un comando que se llama firewall cmd get default zone para ver cuál es la zona por defecto que estoy utilizando. Nosotros la semana pasada la cambiamos porque por defecto venía la public, pero yo la cambié a DMZ. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la zona por defecto la podemos ir cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, voy acá, pongo clear y ingreso el comando, por ejemplo, firewall cmd firewall -cmd -get. Mira, y si tú pones tabular te autocompleta. Si pongo set y si le pongo service y le pongo get service, por ejemplo, no, aquí estoy hablando del default zone. Ya, entonces le pongo out. Por eso viene. Entonces, por ejemplo, acá le pongo get default zone, lo arma completamente. Tú tabulas y te lo llena. Entonces acá te va a mostrar cuál es la zona por defecto que estamos utilizando o estamos trabajando. DMZ. Yo la moví a DMZ la semana pasada. Ah, yo la tengo. Sí, yo la moví a DMZ. ¿Ya? Ahora, con eso yo veo cuál es la zona que estoy manejando por defecto. Después me dice cómo yo cambiaría la zona. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo no quiero trabajar con las zonas DMZ por defecto, quiero trabajar con la public. Entonces yo debería cambiarlo con el set default zone que está acá. Entonces, imaginemos que lo vamos a hacer. Por ejemplo, pongo de nuevo firewall cmd. Ahora le pongo set default zone y acá me sale un igual. Entonces yo le voy a decir que ahora la zona por defecto se va a llamar public. ¿Qué dice abajo? Success. O sea que el cambio se realizó. Entonces, si ahora vuelvo a poner el get default zone, ya no debería decir DMZ, debería decir public. Cambiaste la zona de trabajo. ¿Vale? Eso es facilito. Los comandos son muy cómodos acá. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya tengo más o menos claro que puedo mover la zona por defecto. Con get la obtengo y con set la modifico. Ahora, aquí hay algo importante. Lo que yo les decía anteriormente, cuando nosotros trabajamos con FirewallDip tenemos que enfocarnos en la lógica de las interfaces, porque la lógica de las interfaces se asocian directamente a una zona. Entonces te dice que tú puedes ver la interfaz asociada a las zonas. Por ejemplo, me gustaría ver las interfaces que tengo en este momento habilitadas. Entonces voy a ir con getActiveZones para ver qué tengo. Si yo pongo firewall cmd getActiveZones, son dos guiones, me dice que la zona pública tiene dos interfaces que están en este momento integradas, que son la
CS3 y la S8. ¿Ya? Eso es importante saber. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le cambio la zona? Por ejemplo, la voy a cambiar a la zona Trusted. Para crear un tab 0. No, lo voy a hacer en el Trusted. La acabo de cambiar de zona, ¿cierto? Voy a pasar ahora a ser la zona Trusted, no a zona Public. Entonces, si yo ahora reviso el Get Default Zone, ahí dice que es Trusted, ¿cierto? Ahora quiero ver las interfaces, las va integrando, las va moviendo. Las interfaces de mi dispositivo, de mi equipo, se van moviendo a mi zona. Ahora, yo puedo quitárselas o no, pero si yo me muevo a una zona, mis interfaces me siguen, se van conmigo, ¿se entiende o no? Si las necesito aparte, las puedo separar, sí, también lo puedo hacer. Por eso también se ocupan interfaces virtuales para jugar con eso. ¿Ya? Pero en este caso, si yo me muevo de zona, las interfaces se van conmigo. ¿Vale? Diga. En mi caso tiene dos. Tengo una que es DMZ con interfaz tab 0 y Sí, que- pública. Esa la generamos la semana pasada en el ejercicio de ejemplo. Ay, por eso quedó ahí. Por eso te quedo ahí. Por eso, porque por ejemplo, si yo me voy a la DMZ, voy a cambiarle el set, por ejemplo, le voy a poner ahora que sea DMZ, ahí va a entrar a otra zona, ya no es en el Trusted, va a volver al DMZ, y ahora cuando yo ponga Get Active Zones, me sale S3 y S8, no me sale Tab 0 porque lo más probable es que la haya eliminado, pero si te sale es porque está integral DMZ, porque lo hicimos la semana pasada. ¿Ya? Entonces, ¿qué te digo yo? Tú puedes revisar cuáles son las interfaces que puedes utilizar, cuáles son las zonas que tú puedes tener por defecto y las puedes ir modificando. ¿Ya? Ahora, hay algo importante. ¿Cómo yo veo la información completa de una zona? Yo puedo aplicar, por ejemplo, Firewall CMD-Zone. Por ejemplo, aquí lo vamos a probar. Vamos a poner, estoy en este caso la DMZ, entonces pongo Firewall CMD _zone, y acá me sale la zona que yo quiero revisar. Quiero revisar la DMZ, le pongo DMZ _list all, que muestre todo lo de la DMZ. Entonces ahí te muestra toda la configuración que él tiene. Entonces para eso tú no tienes que ir a un fichero, lo puedes ver directamente acá. Entonces te dice que cuando nosotros estamos, en este caso en mi equipo, cuando yo estoy revisando la DMZ y estoy viendo toda su información, me arroja toda esta información. Y lo que me dice que tiene el manejo de interfaces para la interfaz S3 y S8, que las dos van a la DMZ, y me dice que el único servicio que está trabajando en este caso, en esta zona, es el SSH. El único servicio que está. Ahora, eso me puede llevar a dos cosas. Puedo hacer que los servicios vayan apareciendo o vayan desapareciendo. Ahora, cuando hay uno solo, se asume que es el único que podría trabajar en esa zona. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo otro, ese otro es el que va a trabajar también en esa zona. Si le quito, no trabaja. Así de simple. ¿Vale? Recuerden bien eso. Entonces, por ejemplo, Un HTTP. veamos acá. Como acá mi compadre está emocionado porque me está spoileando la clase, me dice, profe, a ver, pero si eso se puede agregar o quitar, agreguemos y quitemos. La idea es generar eso. ¿Ya? Entonces, por lo cual, acá están los servicios. Y ahí los podemos ir probando. Entonces, por ejemplo, primero veamos toda la lista de servicios. Es enorme, pero la podemos ver igual. Entonces ponemos Firewall CMD, _get service, y ahí te tira todos los servicios. ¿Ya? Son muchos. Esto lo que te está mostrando son todos los XML que vimos en delante. Perfecto. Pero aquí te lo está mostrando en formato, el nombre de servicio. Pero si nosotros lo vemos dentro del LL, dentro de la carpeta servicio, es lo mismo. ¿Ya? Ahora, lo que me decía, por ejemplo, acá Mario, profe, ¿podemos integrar? Sí. Con app service agrega. Y tenemos que avisarle a la zona. Por ejemplo, yo estoy con la DMZ. Entonces yo debería decirle firewall cmd _app. Primero tengo que decirle la zona. Entonces en este caso la zona DMZ _app service. Y yo le digo el servicio que quiero agregar. Por ejemplo, si pongo una HTTP, me completa HTTP. Si le pongo la S, genera la S. Si le pongo una S y empiezo a tabular, te muestra todos los que vienen con S. Si te muestro una H, todos los que van con H. ¿Ya? Si te pongo una J, si existe alguno, hay uno que se llama Jenkins. ¿Ya? Entonces se puede generar. Le vamos a tirar un HTTP. ¿Ya? Si lo hacemos de esta forma,
el comando se ejecuta. Ahora, si yo reviso, voy a ir, por ejemplo, a echarle el chequeo completo. Entonces puedo ocupar el mismo delante, Sony DMZ list all. Voy a ver que ahora, aparte del SSH, me aparece uno que se llama HTTP, que se agregó. Pero aquí hay un problema, que algo bueno, buenísimo de este sistema, que más que un problema es un beneficio. Cuando tú haces esta agregación, por ejemplo, con add service o remove service, si tú no le pones la palabra permanent, es transitorio. Se borra la palabra. Se borra. Entonces tú los puedes probar. Y si te funciona, los puedes dejar con permanent. Si no te funciona, se reinicia la máquina y queda como nueva. Ok. Y nunca pasó nada, nunca hiciste nada más. O sea, hay que agregarle permanente nomás. Para que se establezca, para que quede pegado de la configuración. El permanent es como que le hace la escritura. Ya. Si no hay permanent, se mantiene en la RAM. Ahora, lo que tú no puedes hacer es esto. Quiero que pongan harto ojo. Fíjense bien, voy a limpiar acá para que se note. ¿Cierto que está HTTP y SSH o no? Sí. Y yo no le puse permanent, ¿cierto? No. No. Entonces yo no puedo meter este comando. ¿El remove? No. Ese comando no lo puedes meter. Ah. Observen, el reload lo que hace es recargar la configuración y limpia el caché. Entonces, como está en la RAM, se va a borrar. Va a quedar solamente lo que sea permanent. Y como este comando que aplicamos anteriormente no era permanent, el HTTP se tiene que ir. Ya. Miren, voy a poner reload. ¿Cierto? No generó. Voy a poner hacia arriba el list all y vean, se fue el HTTP. Entonces, el reload se aplica para poder trabajar con el permanent. Entonces, ahora vamos a hacer algo con permanent para que se note la diferencia. Para el permanent, lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente. Es lo mismo que estaba anteriormente, por ejemplo, acá con el add service, pero tú le pones guión permanent. ¿Cierto? Success. Fíjate bien, está el permanent, ¿cierto? Ujú. Pero si yo tiro la lista, no me aparece. ¿Por qué? Porque el permanent necesita del reload. Entonces, si yo hago el reload, y si ahora tiro la lista, ahí aparece. Y ahí quedó fijo. Aunque apaguen la máquina, no se va a borrar. Claro, porque antes del reload te mostraba la información que estaba antes. Entonces, al recargar, ahí ya te muestra lo que hay. Lógica de ¿cómo se dice? Lógica de lectura-escritura. Nada más que eso. Eso es lo que hay que entender. Ya. Entonces, cuando tú quieras ver un refresco para una configuración permanente, hay que hacer el reloj. Pero si tú no le pones permanente, no le pongas reloj. Ok. Porque si no se borra todo lo que tenía en la caché o en la RAM, como quieras decirle, y ya no va a funcionar. Ya. ¿Vale? ¿Estamos claros ahí, o no? Ya, eso es como quedando bien pendiente porque es fácil, hoy que no funciona. ¿Por qué? No hay que ser claro con esto, no hay que ser tan engorroso. Ayuda. ¿Ya? Entonces, ojo, mira, aquí hay algo buenísimo. Como está en permanent, quedó permanente. Pelotas que lo vaya a eliminar. No lo podía eliminar, tenéis que meter un comando para eliminarlo. Entonces vamos a eliminar el servicio. ¿Cómo se elimina un servicio desde el permanent? Porque ¿para qué lo vamos a hacer desde el modo transitorio? Si se elimina con el reloj. Ujú. Entonces, para el caso que yo quiera eliminar, vamos a poner el list alt para que lo veamos. Por ejemplo, si yo lo quiero eliminar, lo único que tengo que hacer acá, en vez de add service, ¿cuál es el comando que sería el contrario de add? Remove. Remove service. Entonces, ¿qué quiero que se vaya, por ejemplo, es en este caso HTTP? Pongo HTTP y también le pones el Permanente. para que se vaya permanentemente. Ahora, si yo le tiro la lista, ahí está, pero ¿qué hay que hacer para que aparezca el cambio? Un reload. Reload, perfecto. Ahí está el reload. Entonces, si ahora le pongo clear y tiro la lista de nuevo, ahí se fue. ¿Vale? Entonces, remove, se va. Add, agrega. Permanent, fija. Y después que se le el reloj. Transitorio no le ponga el permanent. Y no le ponga el reloj y va a trabajar en la caché. Se va a mover, ahí puede testear, probar todo. Ahora lo pruebo. No me gustó el reloj. Después de nuevo. Listo. Esa es la forma. ¿Vale?
Entonces, eso es. Entonces, estamos claros. Se puede aplicar cualquier servicio, sí. Cualquier servicio que yo tenga en el listado. Y acá está el ejemplo de HTTP. Y para eliminarlo ya sabemos qué se hace con el remove. Está. ¿Vale? Ahora, acá hay formato de puerto. Nosotros no vamos a trabajar con formato de puerto. Pero igual se podría trabajar en el caso que no haya en un servicio específico no esté. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero meter un servicio que, por ejemplo, es un servicio de la empresa. Trabaja con el puerto 6969. El cochino le puso ese puerto, porque no me está bueno. Entonces tú decís, pucha, ¿sabes qué? Oye, en la empresa tiene un servicio, una aplicación que trabaja con el 6969. Y el firewall no lo tiene. Add port, entonces, métele un puerto. Si tú le metes add port, se va a agregar el puerto. Ahora tú tienes que decirle que el comando es add port y le puedes poner el puerto y slash si este es CPU o UDP. Aquí lo que. Probémoslo para que veamos el tema de los puertos. ¿Vale? Veamos acá el del puerto. Entonces quiero que pongan ojo acá. El de los puertos es lo mismo que el add service, pero en este caso ya no es add service, es add port, ¿cierto? Entonces buscamos acá, y uno como es medio flojo, pone add port y automáticamente lo llena. Tabulando te lo llena inmediatamente. Entonces, ¿qué te pide como sintaxis? Te pide el puerto. Vamos a poner el puerto 1313. Déjale. Slash TCP. Ya, si le pongo enter, me dice suceso, ¿no? Sí. No le puse permanente, pero entonces significa que si hago la lista debería haber algo, a ver. ¿Qué me salen ports? 1313. Entonces se puede trabajar con puertos. Ya, entonces eso también es bueno porque muchas veces yo no reconozco el servicio, pero puedo reconocer el puerto. Me serviría para trabajar con algunas cosas. ¿Vale? Entonces ahí tenemos también el puerto. Ahora, si le ponía el permanente, claro que después podía eliminarlo con el remove port y todo el cuento. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Ya? Ahora, ahí nosotros habíamos hecho un ejercicio la semana pasada, que es el que estaba hablando el Aftermath. Que nosotros podemos asignar una interfaz TAP 0 a una DMZ, después asignar los servicios HTTP y HTTPS a DMZ y después listamos la zona DMZ. Entonces, por ejemplo, yo ese ejercicio acá está el desarrollo, lo podemos aplicar. Por ejemplo, podemos probar generando el TAP 0. Vamos a probar si el TAP 0 el mío se quedó, si no tengo que tirarlo o no, pero puedo crearlo como TAP 1 en caso de. ¿Cómo se hace? If config para ver lo que yo tengo. Tengo S3, S8 y log. Entonces ahora para poder seleccionarme, yo pongo if config -a, y le pongo -a mayúscula en caso de cualquier cosa. No, es con A minúscula, no hay problema. Entonces si yo le pongo A minúscula, que es OR, no está. Entonces el TAP 0 no se generó. Yo lo debería generar. Para generarlo, el comando para generar un TAP, ¿qué es lo que es un TAP? Una interfaz virtual de prueba, nada más que eso. Para aprender a hacer cosas, nada más. Me dio la mente. ¿Ya? Entonces acá, el comando para aplicar TAP está acá. IP un TAP. Entonces pone acá. IP un TAP. Y en la interfaz, en este caso se llama TAP 0. Entonces le pones ADD. Puedes ponerle TAP 0 o le puedes poner TAP 1, la que tú quieras. ¿Ya? O TAP 100, da lo mismo. ¿Ya? Te voy a poner TAP 1 en este caso. TAP 5. ¿Ya? Te voy a poner TAP 1. Y fíjate tú que después hay que darle la palabra modetap. ¿Ya? Modetap. Entonces, si te fijas, el comando pasó. Ahora, si le pongo if config -a, Debería aparecer. el TAP 1 está abajo. Ahí está la interfaz virtual abajo. Entonces, yo ya generé la interfaz virtual. Entonces, esa interfaz la quiero ocupar solamente para asignarla a una zona. Pero es la DMZ. Entonces, se la voy a dar a la DMZ. ¿Cómo se le asigna a la DMZ? Se asigna de la siguiente forma. La interfaz se asigna con firewall CMD y la zona. Entonces ponemos clear primero, firewall, CMD, la zona, que en este caso es la DMZ, y después sale la palabra add interface. Entonces le pones add interface, y en este caso el mío TAP 1, ¿cierto? Si lo hago, genero perfecto. Entonces, si ahora yo le genero una lista, por ejemplo, a la DMZ, debería tener la TAP 1 integrada aparte de la S3 y la S8. ¿Qué me sale ahí en interfaces? TAP 1. Ahí llegó la TAP 1 allá. Entonces, con eso cumplí. Ahora yo podría poner, allá hay dos servicios HTTP y HTTPS. Dígame.
consulta, creo que, no sé si vi bien, porque veo medio pequeño ahí, pero cuando hizo el laptop, ¿Ya? no le puso un igual como en el ejemplo. ¿Eso da igual o hay que ponerlo? Donde acá arriba en la interface, Sí. no, pues está igual ahí. Arriba, mira la primera línea. Ya, entonces estoy más pitiquita. Si le damos igual acá, mira. Igualmente yo no le puse. No lo veo. Pero usted me confirma que hasta que eso Es un igual. Ya. No, pero ojo, Julio, tú escribes el comando y tabulas y te lo autocompleta solo. Ah, ya. Entonces vas escribiendo el comando y tabulas y te hacen igual solito. Y si no sale es porque algo es sistema. Y claro, si tabulas y no te sale lo que esperas es porque está mal ejecutado el comando. Exacto. Vamos. Entonces, ojo, ya le agregué el tab 1, ya tengo el puerto 1313, ya incluso puedo agregar más protocolos y ya sabemos agregarlo porque se agregan con AdService. Entonces, si le quiero agregar algunos servicios, lo puedo hacer con Firewall. Nunca lo había visto. CMD, _son, en este caso de MZ, _add service, y por ejemplo quiero que se agregue HTTP, quiero que se agregue HTTPS, quiero que se agregue de Bitcoin, hay uno de Bitcoin que ver. Mira, hay uno de Bitcoin, quiero que se agregue un DNS, quiero que se agregue uno de Steam que también hay, Ah, sí. y si ahora yo genero la lista, Nunca lo he hecho. la lista por ejemplo le pongo acá el list all, le pongo un clic primero y pongo el list all, mira cómo está agregando la cantidad de servicios. Sí. Todos esos servicios van a poder pasar por la DNS. Entonces, interesante cómo trabaja. Ahora le hago un reloj, se va a todas las países. ¿Por qué? Porque no hay permanente. Entonces, probemos, ¿no? Sí, pues ya está contenta para eso. Firewall, CMD, a las FIFA. Mira. Ajá. Reload, se fue todo. Pongámosle clear, ahora tenemos la list all. A ver, veamos qué nos tira. No hay nadie. Está como por defecto. Se fue el tab 1, se fue el puerto y se fueron todos los servicios. ¿Por qué? Porque no están con permanentes. Entonces, ahí está lo bueno. Y lo malo a la vez. Entonces, tienes que jugar con esto. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar un poco cómo funciona este contenido. Ya lo vamos a hacer sencillo. Vamos a empezar a probar con el SSH. Vamos a probar. Entonces, acá voy a primero ver cuáles son las cuentas de usuario que tengo, porque primero quiero testear con cuentas de usuario, para ver si me encontramos. Entonces, para probar las cuentas de usuario, por eso nosotros tenemos que entrar, o podemos poner tab. En este caso vamos a decir cuánto LD. Y tengo a Pepal, pues Pepal, pero estaba en mi boca. Ya, entonces le vamos a... No me acuerdo el password de Pepal, así que le voy a cambiar el password. Lo voy a cambiar al tiro. Pass WD, Pepal. Y le voy a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, se actualizó. No puede poner la misma contraseña. No, pero lo tomo igual. Porque si le pongo ahora... por ejemplo, le pongo Etsy. Y pongo Pepal. Y pongo 1, 2, 3, 4. Entro igual. ¿Viste? Pero da lo mismo. Dejémoslo, tirámoslo fuera. Pongámosle el sonido. Sí. Ya, listo. Ahí estamos. Ya, ahí estamos con el root. ¿Por qué busqué a Pepal? Porque acuérdense, como nosotros somos root, los root no pueden entrar por ese SSH. Acuérdense que el mismo FileZilla lo reclamamos. Entonces, es para poder probar el servicio sin root. ¿Cómo se cambia la contraseña? ¿Ah? Clase número No 1. DVD. Era la primera prueba, la primera prueba que puse era esa. Para que vean que materia pasada, materia olvidada. Materia pasada, materia nunca aprendida. Pasado pisado. Literalmente. Ahí le puse el mismo que usted. Ojo, vamos a poner aquí config. Y estamos con S3 y S8. Aquí está la IP del 5600 de la S8. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá para que se vea mejor if config. Vamos a poner el S8 para que se vea solamente lo del S8. Entonces acá tengo ese IP. Con ese IP tengo que jugar. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer acá es jugar de manera directa. Vamos a entrar por terminal desde aquí. Entonces aquí está mi terminal. Entonces yo acá voy a poner un SSH, Pepal, y voy a poner arroba 192.168.56.100 y me pide al tiro el password del SSH. Entonces era 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces estoy como Pepal, si incluso pongo W, me dice que está root y Pepal, ¿se acuerdan de eso? Si pongo Q también los dos están ejecutando. Sí, Ya, estoy listo. Sé que estoy en el SSH, estoy funcionando de Pelos.
¿Y por qué estoy haciéndolo? Porque el firewall D está en la DMZ y la DMZ tiene la dos interfaces y tiene el SSH arriba. ¿Ya? Entonces eso me señala que está funcionando bien. Yo voy a salir de acá. Voy a poner exit Chan, chan. y ahora voy a limpiar acá. Estoy en la consola limpia y voy aquí a sacar el servicio. Voy a sacar el SSH. Entonces le voy a poner firewall, Yo llegué a irse la otra sesión. Esa es la teoría, sí. ¿Y en quién? son Esa es la prueba que vamos a hacer. DMZ, remove, service, SSH, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a tirar el 10 list. Entonces pongo firewall, cmd, _son, y ahí está uno, DMZ, get list, ¿no? List hall. Oye, tu list. No, Pero, espérate, que ¿sin aparece el que qué? ¿Sin el qué? era list all, sí, tienes toda la razón, sin el que. Por si acaso. Ahí. Ya, entonces ahí está. Entonces no está el service, ¿cierto? No hay ni un service. Entonces en este caso, lo vamos a probar. Vamos a echar de nuevo. Vamos solamente a poner el comando arriba, ¿no? ¿Qué me dice? Ah, No veo. conectado. No veo nada. Dice que Conexión retrasada. Conexión rechazada. Inmediatamente el firewall D funcionó. Nosotros somos los que no funcionamos. Mira, observa, para que no vean que la talla, que uno lo ve facilito, ¿cómo se abre el ventana? pero si te entiendes súper efectivo. Le quité el SSH de acá y él inmediatamente te trago acá. Le voy a poner el remote para que no es que estamos entrando aquí. Y debería volver el SSH, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá le voy a tirar el firewall CMD. ¿Pero el SSH lo hizo permanente? No, por eso va a ser. por eso voy a tirar el remote para que vuelva al estado anterior. Ahí se va a volver al estado anterior. Entonces ahí debería volver el SSH, ¿no? Entonces si volvió el SSH, entonces si yo acá vuelvo y pongo y me pide el password. Ah, excelente. Entonces funciona. ¿Dónde? No era de cartón el tema, funciona. No era carta, funciona. Nosotros Bueno, somos no los que he hecho fallamos. Ustedes son los que fallan. Esto funciona. Error 300. ¿Ya? Ahora tiene Entonces la tapa ocho. forma de trabajo del firewall CMD es muy efectiva, es muy buena. Es bastante cómoda. Ahora, ¿qué servicio puedo probar? El más directo del SSH, porque voy a tirar Lo puedo botar. directamente al tiro. ¿Ya? Y se ve. Ahora, esto también es bueno que nosotros lo podamos ver en el comportamiento que tiene el Wirechat, para ver si está corriendo y si lo corto acá, ver si se cae acá y si el Wirechat bota el paquete, porque muestra la caída de paquete. Eso es lo bacán de trabajar con Wirechat. Entonces ahora le vamos a tirar un Wirechat para ver cómo se comporta. ¿Ya? Parece que esta parece más clase de monitoreo que la otra. Ya, entonces, por ejemplo, yo la interfaz que tengo que buscar es la interfaz que yo tengo conectada de modo virtual. Entonces, para mí la VivoxNet 0. Ya que son las que puedo utilizar, porque no tengo ninguna otra más. Ya todas las demás son distintas. Entonces, acá yo le pongo doble clic. ¿Ya? Y aquí está capturando dentro de VivoxNet 0. Entonces, por ejemplo, le vamos a hacer que la búsqueda solamente se aplique a SSH. ¿Ya? Esto pone SSH y funciona igual. Entonces ahora, por ejemplo, si yo acá donde dice password pongo un password, por ejemplo 1, 2, 3, 4, mira la carga de paquetes que tiró al tiro el SSH. Eso es lo bacán que tiene el Wirechat, porque sabía todo el acknowledge, la conversación, el hello, todo. ¿Te fijáis o no? Entonces, por eso me gusta trabajar con Wirechat aparte del firewall, porque voy a ver si dónde se está trabando, está bloqueando. Y este testing es súper chico, pero súper efectivo, es súper bueno. Y Wirechat hoy en día es, disculpen la palabra, tontos. No puedo ocupar esa palabra, pero es antitonto. ¿Ya? Porque incluso el Wirechat hoy en día la palabra es verboseable, le pone el protocolo nomás. Prueba de SSH ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si tú sabes que el puerto le pones TCP igual y el número del puerto doble barra vertical port, porque ese doble barra vertical es un OR. Entonces, este o esto. Entonces, ahí uno va aprendiendo a hacer filtro, es súper fácil. Ya, miren. Entonces, por ejemplo, estoy conectado en el SSH, estoy súper bien.
Pero ahora yo voy a ver si lo puedo botar de acá. Chan. Le hago un remote service, Ajá. ¿ya? Acá la sesión debería quedar corriendo, pero vamos a ver qué pasa en caso de que empiece a meter comando. Pues hay que empezar a probar. Entonces acá, pongo ls, ahí empieza a correr, ¿cierto? Está todo bien, porque estoy en SSH. Ahora, obviamente, estoy en la sesión, lamentablemente no me va a botar todavía porque no hay un tema, ya estoy dentro de, ¿cómo se dice? ¿Ya? Entonces ahora le pongo clear, pero si le pongo exit, ¿ya? Y acá, por ejemplo, voy a limpiar. Bueno, stop. Vamos a limpiar. Aquí le pongo cancel. Continúe sin guardar. ¿Ya? Entonces acá, si le tiro el SSH, no entra. Y acá, no te marca nada. Porque nunca llegó el SSH. Entonces el SSH fue trabado inmediatamente. Ahora, vamos a ver si podemos revisar directamente la interfaz del IP. Entonces en este caso yo puedo ocupar IP.addr, ¿no? Entonces pongo IP.addr. Igual, y acá le pones 192.168.56.100 y que te haga la lectura directa. Ahí te estamos haciendo la lectura completa de la interfaz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago la lectura completa de la interfaz, fíjate, ahí empieza a saber qué pasó. Entonces te dice al tiro que el destino es irreconocible, que la comunicación administrativa ha sido filtrada. Porque dice Communication Administrative Filter, o sea que hay una lista, hay una regla. Y esa regla es la regla que nosotros le usamos al firewall D. Entonces, por eso es bueno verlo también desde acá, porque acá te dice qué pasó. ¿Ya? Entonces, al que hace la lectura, hay una filtración, ¿ya? Que dice que el TCP en el puerto 78 está haciendo una secuencia de lectura, ¿ya? Pero cuando va a generar la acción de permiso, de nuevo le manda el bloque. Entonces no pasa. Pero si ahora yo vuelvo a poner reload, acá, reload, y vuelvo acá, y levanto, toma, ahí está. Cambió. Claro, todo ahí. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces el comportamiento es súper legible, chiquillos. Es súper legible el comportamiento del firewall CMD y es súper testeable. Una de las cosas más fáciles de probar. ¿Ya? Entonces funciona bastante bien. Ahora, ¿por qué lo hice con SSH? Porque es lo que más tengo a la mano. Porque es lo más efectivo. ¿Ya? Ahora, si yo empiezo a trabar, por ejemplo, tengo SNMP, ¿se acuerdan de SNMP? Si yo empiezo a generar los traps en SNMP y ahora le digo dentro de que elimine SNMP, no va a entrar nunca. Ahora, si yo quiero que entre, tengo que tirarlo al ad service y tiene que llegar. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos probando. Probemos, pues, a ver si nos funciona con SNMP por último, para que tengamos otro testing. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo. Eso es bastante bueno. ¿Ya? Entonces vamos a... Entonces, por ejemplo, SNMP yo lo podría testear de acá. Ahí vamos a probar. Si lo tiro directamente por el terminal acá. Aquí lo vamos a quebrar. Vamos a ver si el SNMP está arriba en todo caso. Vamos a pegar acá. Sí, esto está bueno. Ah, pero tengo acá. Ah, perro. 192.168.56. Puede ser, ¿estás haciendo? Sí. No, está ahí. No, pues no puede pasar porque no está habilitado. Acuérdense que no tiene que tener firewall día arriba. Significa que hay un filtro administrativo. Sí, aquí dice filtrar. Parecía Sí. Fire. Levanta, a ver si tirámoselo acá, el firewall dice es capaz de tirarse. Ajá, se lo tiene. Firewall. Así no, pues firewall CMD son Fernando. public, guión, ad service, Se rajó con el reajuste, dice Fernando. SNMP. El 12%. Dice que no vamos por mientras. Entonces acá. Vengo acá, tírate, vamos a tirarte por acá. Vamos a tirarte por acá todo. Tiramos por la villa. Pero todo un semestre para leer. Normal. Sí. No es capaz de leerlo por la... No, ya sé por qué no es capaz de leerlo. Porque lo que pasa es que estoy de la zona externa, estoy desde afuera y no es capaz de leerlo, está leyendo solamente de la forma local acá.
Aparte que no estoy leyendo desde aquí hacia allá. Claro. Porque la lectura la estamos haciendo de acá de adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si aplico el mismo comando de acá, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo a la inversa. Aunque no debería arrojar nada. Ya lo se va a escribir acá. No sé si le podría tirar la lectura de acá. Entonces, el comando era Vale. Tenía un poco. Y ahora le vamos a la lectura al 2, 1, 8, Va a empezar a ir así. 56.2, el repito local, no, es que tampoco hace lectura hacia adentro, no puede hacer lectura hacia acá. Tendría que ocupar otro equipo para hacer eso. Pero si le pongo el 127.00001, Viene con sorpresa. A ver, bueno, chistecito. Hay mucha copucha ahí. El 12 parece. ¿Cuánto se llama? ya bueno, no lo podemos probar. Pero bueno, el SSH sí se puede probar. Por eso me quedo más que tranquilo. ¿Te quedó claro que? No, lo que pasa es que el servicio, lo que es SNMP, no lo tenemos con salida hacia afuera. Está trabajando solamente de forma local. El SSH es el que está trabajando más en afuera. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí ahora, ¿qué comando puedo sacar desde acá y puedo hacer esa forma? CSP podría funcionar. Trabaja con SGTP, que en realidad es lo mismo que FTP, no, FTP no existe acá. No, SSH es lo mismo. El único que nos vamos a poder testear así como forma rápida, por lo menos es SSH. ¿Ya? Pero por lo menos se puede testear y se puede probar. Ahora, lo que podríamos hacer acá para que esto funcionara de mejor manera es empezar a integrar algún servicio adicional acá y el servicio que esté dentro de este computador, verlo hacia acá, hacia el otro lado. Sí, podríamos, por ejemplo, también ver si... A ver, instalar un servicio rápido, a ver, install y vamos a instalar MariaDB, MariaDB server. MariaDB server en MySQL. Sí, 4 días. Que para probar con MySQL, en este caso también es capaz de leer. Sí, probando nomás, para ir probando y que filtre más que el SSH nomás. Pero ya por lo menos el SSH lo hace bien y todo. Ahora igual, por ejemplo, hay otros servicios que nosotros podemos ir testeando y podemos ir leyendo, pero el tema está en cuáles son los permisos que tú estás dando hacia afuera. Si ese es el punto donde genera problemas. Por eso yo sé que el SSH responde bien, porque obviamente SSH es el servicio que está hecho para que entre y salga de buena manera, sin ningún problema. ¿Ya? No va a terminar nunca. 4 días. Bueno, ya sabemos que en su casa lo puede probar. Pero no en su casa eso. Hágalo en su casa. Ah, lo entendí. No, si no que algo entendió, debería haber entendido todo. No es que algo entendió, debería haber entendido todo. Eso es lo que hay que ver. En todo caso, como les digo, el firewall CMD, ¿ya? ¿Y está todo esto grabado? Sí, eso mismo. Lo corto, sí. Ah, ya, muy bien. Muy bien ahí. ¿Ya? Después de nuestra... Recuerden siempre que hay que ir mirando. No, su homosexualidad ¿ya? no lo publico. Ya, ahora, otra cosita que también es importante. Lo que estamos haciendo acá, y para poder probar estamos diciéndole que el dispositivo que está aquí, que en este caso el servidor, como tiene dos interfaces, con el confi las podemos ver. La S3 es la que apunta hacia afuera, que viene siendo la parte WAN, y el S8 es la parte LAN, y como es la parte LAN, esta parte LAN se puede integrar perfectamente con el escritorio, con la parte del anfitrión. Por eso yo puedo testear desde aquí a este IP y llegar acá, porque cuando yo hablo de la 5600, hablo de la interfaz VBOTnet, y la VBOTnet también yo soy capaz de recibirla desde acá, en este caso desde el punto 1. ¿Se entiende? Eso es lo que hago, lectura directa del punto 1. Incluso si yo acá pudiera hacer un ping, ahí están los trackers 100 al 1 que están generando las viceversa. ¿Ya? Entonces eso es lo que se tienen que dar cuenta. Para poder testear y ir probando, tú puedes probarlo directamente desde acá, pero siempre asumiendo que la interfaz que vaya a tocar va a ser la interfaz del VBOTnet.
la interfaz local. Ya para afuera no te conviene tocar porque no sabes qué viene de afuera, pues entonces no lo puedes manejar, no lo puedes controlar, pero esto lo controlas tú. Ahora lo recomendable sería que uno pudiera probar más servicios, entonces uno puede probar el SSH, que es lo que hay, y yo voy a buscar algún otro servicio livianito que puedan instalar y pueden probar también. ¿Ya? Unos servicios livianos que puedan instalar para ir probando, para generar más testeo, no uno solo. Ya que eso yo se los puedo entregar. Por ejemplo, puedo buscar un servicio que no sea tan pesado y que uno, ya, el puerto tanto. Ah, entonces como lo filtro, le voy a decirlo al puerto y lo voy probando. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Pero lo que les quiero decir es que por lo menos a nivel de trabajo funciona súper bien y hace la prueba y la hace. Ahora, ¿qué herramienta ideal bueno que ocupen para apoyarse? Wirechat. Porque sirve la captura de las tramas, los paquetitos, muestra lo que está pasando. ¿Ya? Que eso es súper importante. ¿Estamos o no? Estamos. Ya.